Bienvenidos a un nuevo programa de Claro y Raspado por Ver TV Noticias. ¿Cómo estás, David? Bueno, muy bien, gracias a Dios y a la Virgen, con salud, y Bueno, viendo los desmanes de la frontera y las cosas que... muchos temas en el papel, en la tinta, sobre qué conversar hoy, pero sin lugar a dudas, como dices tú, el tema en el que nos han metido es el tema que están viviendo nuestros compatriotas en la frontera y el vecino país, Colombia. Sí, hay tantas informaciones y tantas intenciones de un lado y de otro que amerita que hablemos un poco al respecto, ¿no?, de la frontera, porque verdaderamente ha sido lo que ha copado todos los medios de comunicación y la parte política en el país ahorita. Bueno, sí, pero fíjate que nuevamente, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el gobierno de Maduro busca el enemigo externo. Salimos de la parafernalia de todo lo que llevó el decreto Obama, de la recolección de firmas y todo el proselitismo que se hizo con eso, brincamos hacia España, después nos regresamos para Guyana, además que es un tema que estuvo abandonado durante tantos años, y ahora una realidad que es cierta, que existe en la frontera, una problemática que tiene que ver con el contrabando, de extracción de bienes y de combustible, el narcotráfico, el paramilitarismo, que por cierto no está solamente ahí en la frontera, parece que está un poco más adentro en el territorio, pero en líneas generales siempre es un enemigo externo, que además es un guión viejo, un guión cubano, aplicado también por el antecesor, por Hugo Chávez. Bueno, indiscutiblemente, siendo abogado del diablo, lo que pasa que lo que te decía la vez pasada, el gobierno tiene poca credibilidad entre los venezolanos, porque siempre hace este tipo de medidas en un año electoral. Recordamos el DACAzo, claro, con menos importancia porque esta es la frontera, en un año electoral, y ahora no consigues nada en las empresas DACA de la línea blanca ni nada a los precios que Pero ni en DACA ni en otras. Muy difícil conseguir un Por supuesto, electrodoméstico. no es tan similar porque aquí estamos hablando de artefactos eléctricos, ya estamos hablando de seres humanos. Pero algo que decía esta mañana, por cierto, el cura Calderón, que lo escuchaba en algún medio de comunicación, donde decía que realmente los grandes contrabandos pasan por la frontera. Porque para tú pasar una cisterna de gasolina, tiene que tener complicidad de las autoridades en la frontera. De lado y lado, hay que decirlo, de lado y lado. Ahora, si esto lo hubiesen hecho fuera de la época electoral, quizás los venezolanos podríamos entender que vino de buena fe. Por supuesto, dándole el beneficio de la duda, indiscutiblemente, que si esto va a beneficiar a que los tachirenses tengan menos colas al comprar la gasolina y tengan más acceso a los alimentos y a los productos de primera necesidad, sería muy bueno. La interrogante mayúscula es qué pasará después del 6 de diciembre. ¿Se mantendrán en esas medidas? Pero María? Es que hay declarar un estado de excepción y cerrar la frontera, además declarar un estado de excepción que debe, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, tiene que saberse sobre qué es. Claro, en base a qué se declara, en base a una emergencia económica, a qué tipo de situación. Se está dando una situación irregular, por supuesto, en la frontera, pero que no es algo nuevo. No es algo que sucedió ayer, que comenzó ayer. Además, esto no viene de ahorita de 16 años de gobierno, esto es anterior. Antes los venezolanos íbamos a Cúcuta a comprar bienes porque era más económico. Ahora, las distorsiones económicas, mientras existe una gasolina aquí tan barata como está y que al pasar la frontera puedes venderla, dice que aquí cuesta una cisterna $7 al cambio y allá cuesta $25,000. Bueno, mira, ese negocio se ha vuelto más rentable que el narcotráfico. Entonces, ¿quiénes están detrás de esas grandes mafias? Ahí se leía en la prensa de estos días donde se acabaron con 177 trochas. Y es que esas trochas las hicieron en esta última semana. Por supuesto que no. Es que el gobierno siempre ha sabido de eso, y los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que ha habido una complicidad en la extracción de la gasolina y ahora se dieron cuenta de que es un desmán. Pero lo vuelvo e insisto, la interrogante, ¿se mantendrá esta medida con el tiempo? ¿Se legislará en la Asamblea Nacional para que realmente haya un reglamento de frontera? Porque hasta ahora lo que ha habido es una sociedad y una complicidad de lado y lado
para seguir con el contrabando, el paramilitarismo, la delincuencia, los secuestros, todo eso. Eso no es nada nuevo, como dices tú. Pero precisamente, ¿cuál es la situación actual en la frontera? Que no la mayoría de los ciudadanos que están siendo víctimas de estas medidas y de estas acciones por parte del gobierno venezolano no son delincuentes, no participan en el contrabando de extracción, no participan en el paramilitarismo o en cualquier tipo de actividad ilícita. Se está persiguiendo a ciudadanos que además, como una frontera viva, como lo es la colombo-venezolana, son familias que no se sabe si son venezolanas o colombianas, porque a lo mejor el marido es colombiano y la mujer es venezolana, tienen un hijo que nació en Colombia y un hijo que nació en Venezuela. O viceversa. Entonces, o viceversa, al contrario. Entonces, el ataque, como que hay denuncias muy graves, hay denuncias de Amnistía Internacional, de Cáritas, donde hasta la presunción de actos de abusos y violación de niñas y mujeres por partes efectivos de la Guardia Nacional. Entonces, todo esto se está creando como un conflicto entre países, como un ataque al gobierno colombiano del gobierno venezolano. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto cuando en realidad deberían sentarse ambos gobiernos y reactivar pues actividades y acciones para evitar estas situaciones irregulares en la frontera, pero no de la manera que se está actuando, violando los derechos civiles, políticos y los derechos humanos de la gran mayoría de ciudadanos? Sí, es que se puede hacer los controles sin necesidad de violar los derechos humanos. Precisamente. Yo sí estaría de acuerdo en que, vuelvo y insisto en esto, yo la medida como tal, si es para sanear y para hacer las cosas bien hechas y que ambos países se beneficien dentro del marco legal, yo celebro. Mi duda es que como yo no creo en el gobierno nacional, porque hasta ahora han sido muy malos, y que esa frontera es un antro de corrupción. Yo vi por la televisión, a los medios de comunicación, que hasta prostíbulos de menores y una cantidad de cosas se consiguieron ahí. Y por dónde pasan los que secuestran, por dónde pasan a los que secuestran, por esas fronteras, por esas trochas. Es un problema bien profundo y bien difícil que yo quisiera que esto lo haya hecho el gobierno de buena fe, pero no le creo al gobierno. Sin embargo, yo celebro que hay un control y que si esto va a beneficiar a futuro a los venezolanos y a la parte institucional de las relaciones nuestras con el hermano país Colombia, yo lo celebro, pero esperemos verdaderamente que no suceda como han sucedido en otras ocasiones, que el gobierno ha tomado medidas, pero han sido medidas únicas y exclusivamente para buscar votos en un momento electoral. Son medidas Eso sería triste y lamentable que efectivas. fuera otra vez así esto. Ojalá que el gobierno empezara a cambiar. Es difícil, pero no es imposible. Dios los ilumine para que tomen las cosas en serio, porque tantas cosas que han sucedido en el país y se hablan al baraca como el caso de los 25.000 millones de Cadivi, que nos cansaremos de decirlo porque no aparecieron. Bueno, la frontera, todo el contrabando pasa ahí con la vista gorda de las autoridades, civiles y militares. Pero, repito, creo que no, la forma como se está actuando es incorrecta. La idea tendría que ser un diálogo franco, como se trató de hacer entre cancilleres, como dice Maduro que lo va a hacer entre ambos presidentes. Sin embargo, Maduro deja este lío armado y sale corriendo de viaje y se va para Vietnam y se va para China. ¿Qué te parece? Bueno, hay prioridades. Venezuela no es una prioridad, lamentablemente, para el presidente Maduro, pues. Así lo interpretamos nosotros, porque esto tenía que verse arreglado sobre la marcha y no irse dejando esto encendido y esta frontera con tantos problemas. El tiempo nos dirá la razón, quién tiene la razón. Aspiremos que las cosas se encaminen y que el 6 de diciembre se mantenga esa posición firme y después del 6, porque si no, bueno, una raya más por un tigre, pues. Pero acuérdate que el estado de excepción todavía no había sido aprobado por los 60 días que establece la Constitución y ya el presidente Maduro hablaba de los 60 días más de prórroga. Eso pasaría lo que significa la fecha del 6 de diciembre. Y además, ayer decía el gobernador del Zulia que casi que pidiendo a gritos que cerraran la frontera también por el lado del Zulia. Esto que pudiera ser una situación donde varios estados del país estuviesen para el momento del 6 de diciembre, aun cuando no se pueden suspender las elecciones, porque tanto los derechos civiles y políticos como el derecho al sufragio no pueden ser de acuerdo a la ley y a los tratados internacionales. Aquí en este país hemos visto que del no poder se puede todo. Y las leyes
las pasan por donde mejor les parece, pero estuviéramos en una situación en ciertos estados del país donde estuvieran limitadas unas garantías, como el derecho a manifestar, el derecho al libre tránsito, el derecho a hacer allanadas cualquier, hasta sedes de partidos políticos pudiesen ser. ¿Será que Entonces, será, este panorama enrarecido, mira, más allá de las especulaciones, no le conviene a un sistema democrático. ¿Será que el gobierno o los servicios de inteligencia del gobierno saben algo que nosotros no sabemos? Bueno, yo creo que Bueno, es que lo que saben es que están muy mal en las encuestas. Sí, ok, Eso sí aparte lo de eso, saben. eso sí. Eso es un secreto a voces, pues, Así porque es. realmente todas las encuestas dan que la oposición en general tiene una gran oportunidad en estas elecciones del 6 de diciembre. Pero ¿será que el gobierno detectó algo, esa medida de repente, esa cierre de fronteras que lo conocen todo lo que pasa ahí desde hace muchos años, desde estando vivo el presidente Chávez? Entonces, bueno, vamos a ver con el tiempo si nos enteramos de la realidad y esperemos que las cosas salgan y se resuelvan como tienen que ser. Esperemos que sean medidas Permanente. bilaterales de ambos países, porque ambos países tienen responsabilidad sobre la frontera colombo-venezolana y deben resolver los problemas. También había una entrevista de algunos funcionarios y de asociaciones de colombianos en Venezuela y otras allá en Cúcuta, algunos programas. Y también dicen que ahora sí tendrá que Santos ocuparse y el alcalde de Cúcuta de esa zona, porque realmente todo llegaba a raíz del contrabando con Venezuela y de la complicidad de funcionarios venezolanos y de civiles venezolanos con complicidad con funcionarios colombianos y con civiles colombianos. Realmente ese negocio, esa conchupancia también ha sido denunciada también en los diferentes medios de comunicación de Colombia, por lo que pude ver por algunos programas de carácter de corte internacional. También se llevó al seno de la OEA y no hubo, si bien no hubo resultados para Colombia, tampoco hubo resultados para Venezuela. Falta ahora la reunión de UNASUR, a ver qué, tratando de buscar mediadores, que es lo que se ha planteado Colombia en este sentido. Yo creo que por el bien de ambos países, por el bien de los habitantes, sobre todo, repito, esos habitantes tan vulnerables que están en la frontera colombo-venezolana, debería tomarse unas decisiones serias sí es cierto, en relación a ese caso. A otra cosa que se ha creado una especie de xenofobia. Eso es muy grave, eso sí es muy malo. Tanto sí para venezolanos que están en Colombia como para colombianos que están en Venezuela. Porque no hay que olvidar que este gobierno, bueno, la continuidad, porque esta es una continuidad de los 16 años anteriores, ceduló muchos colombianos para que votaran por ellos. Entonces ahora parece que hasta las mismas encuestas le reflejan que eso no, que pudiese ser un inconveniente. Entonces, dentro, no es ya en la frontera, casos concretos en Caracas, en sectores del interior del país, donde la Guardia Nacional hace una especie de alcabala para determinar si son colombianos o venezolanos los que van en vehículos de transporte público. Mira, son cuestiones eso sí es muy delicado. Muy Ahora, delicadas. También el aspecto económico, porque se comenta mucho de que el dólar today es fijado por Cúcuta, por el cambio, por las fronteras más cerca. Fíjate que no se toma en cuenta cuando tú pones la moneda de Brasil, sino más que todo el peso colombiano. Por eso parece que el comercio es más fluido, por supuesto, por la alcabala de Peracal, de San Antonio. Se habla con mucha insistencia de que nosotros los venezolanos nos regimos, como no se consiguen dólares y MADI, y mucho menos los dólares a 6.30. No, los de 6.30 sí se consiguen, pero para un grupo privilegiado. Pero yo no digo para el pueblo, pues para nosotros los comunes. No sabemos pues. quién los tiene. Pero fíjate que ahí se fija con Dólar Today, que dice que sale de la relación peso-bolívar en la frontera. Imagínate tú, si también Colombia nos va a fijar a nosotros el dólar paralelo, fíjate hasta dónde hemos llegado, que el gobierno se ha hecho el vista gorda porque quien tiene los dólares también es el gobierno. Entonces ahora, como se dan cuenta de todas las cosas, que un dólar inaccesible a 700 bolívares, dicen que en diciembre que llega a 1.000, bueno, pero el innombrable. Pero está cerrada la frontera y sin embargo el dólar sigue aumentando. Entonces eso es algo extraño. Que en teoría debería de bajar, pues. Pero bueno, vamos a esperar un poco. Por supuesto, fijamos nuestra posición bien clara al respecto. Yo todavía como venezolano y como queriendo que las cosas marchen bien, ojalá que esto tenga un feliz término y que la normativa realmente se cumpla como tiene que ser en estos casos.
María, otra cosa que te quería preguntar. Ayer el CNE también ya escogieron las tarjetas, los partidos políticos. ¿Qué sabes de eso? Porque Bueno, no leí mucho hoy en la prensa. al ayer respecto. se hizo lo que llaman una especie de sorteo con lo que denominan el jerárquico. El jerárquico es la posición que han obtenido los votos en votación los partidos políticos para ubicarse en el tarjetón electoral. Fue un acto, yo estuve presente, un acto bastante rápido. Parecía que estuviéramos cantando el bingo, porque Sí. se escogía las letras y números para la selección de las tarjetas, la ubicación de las tarjetas. Lo que es el PSU y el Gran Polo Patriótico se ubicó en el extremo superior del tarjetón, y la MUC y los partidos de oposición que llevan tarjetas que no están en esa alianza electoral, pues escogieron de la mitad hacia abajo del tarjetón electoral. Ahí bueno, Se puede decir que participaron. la parte superior es del oficialismo, la parte del medio, la Del medio hacia oposición abajo es la que no está con oposición. ninguno de los Sí, dos no, polos, y después en el medio, y del medio hacia abajo sí estaría las partes que están con la MUD. no, en el tarjetón, o sea, la MUD quedó en un extremo derecho, y el PSUD quedó en el extremo derecho superior. El extremo derecho superior el PSUD, el extremo derecho inferior la MUD. Y partidos que no están en la alianza opositora, Ni con la a MUD, ni con ni a con el gobierno excepción, tampoco, ¿no? no, con ninguno, partidos que no están en ninguna, ni en el polo del PSUD, ni en el polo de la MUD. Lo que marca la diferencia, pues. Están ubicados en todo el resto del tarjetón. Hubo una sorpresa que se vio ahí, donde aparece un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo está supuestamente postuló en alguna parte del país. Teníamos entendido que ningún partido de la ¿Y coalición eso de la por qué MUC sería? había postulado en ningún estado del país. Y un nuevo tiempo, por ese jerárquico que es del 2010, hay que recordar que es del 2010, en base a las elecciones parlamentarias del 2010, el UNT le cede en el jerárquico, cuando le tocaba elegir, pues se lo cede a la MUD, y la MUD tomó el extremo, repito, el extremo inferior derecho del tarjetón. Aparece la tarjeta de un nuevo tiempo, sorpresa para todos y los que estábamos ahí, porque no sabíamos que los partidos de la alianza de la MUC habían postulado Extraño en eso, alguna pero parte del país. fíjate lo que son las cosas. Bueno, pues ya se adelantó ya por lo menos en la escogencia de los partidos para Bueno, por lo menos el nuevo cronograma tarjetón. electoral sigue fluyendo de acuerdo a lo establecido por el No ha habido CNE. cambios. Pues. No, Se han sigue cumplido, fluyendo se ha todo el cumplido cronograma tal cual electoral. como lo habían anunciado. Hasta el día, es bueno, hablando ya que estamos en el tema electoral, es bueno decir que hasta el día 7 de septiembre se van a dar los cambios para que aparezcan en el tarjetón, reflejados en el tarjetón. Eso tiene que ver con nombres y apellidos, sobre todo en los circuitos, para que puedan aparecer reflejados en el tarjetón. Sin embargo, hasta noviembre se pueden hacer cambios. Pero no aparecería el nombre en el tarjetón. Bueno, en caso de ser, pero por lo menos en lista no aparecen nombres en el tarjetón. En lista solamente aparece. Sí, claro. Sería más que todo para el caso de los circuitos. Sería sobre todo para el caso de los circuitos. Creo que la mayoría de los cambios se van a realizar, donde se vayan a realizar, van a ser hasta este 7 de septiembre. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y me están diciendo que la aeronáutica civil y militar van a prohibir pues los vuelos para que los paracaidistas de la MUD y del PSU no sigan yendo a los estados cayendo como del cielo sin tener ninguna garantía de haber trabajado en sus respectivos circuitos. Esto es a tipo de burla, pues, porque siguen los paracaidistas con su cara muy lavada diciendo que son candidatos auténticos de los circuitos de los estados. Se hizo una migración a destiempo, por cierto, por supuesto, después de autorizada cerrar por el las CNE, inscripciones. Autorizada por el CNE. Pero no tengo la menor duda de que en estas elecciones de diciembre van a haber sorpresas. Y no tengo la menor duda de que la población venezolana va a definir muy bien lo que quiere en este país y lo que quiere en las próximas elecciones. María, tenemos que irnos porque ya el tiempo se nos acabó. Así es, bueno, hay muchos temas, se sigue desarrollando el tema electoral con mucha fuerza, y el gobierno sigue tratando de distraernos en otros problemas que, si bien es cierto que existen,
no son el día a día de la gran mayoría del país. Bueno, ya la próxima semana veremos qué ha pasado en estos días. Bueno, Así será es. hasta el próximo martes, aquí en Ver TV Noticias, Claro y Raspado.